¿Qué características debe de tener un servidor que opera dentro de la nube? En algún, por ejemplo, centro de datos. Ya sea un centro de datos muy sencillo o pequeño, o un gran centro de datos como los que tienen las empresas que proveen de servicios en la nube, como es el caso de Microsoft o Amazon o Google. Bueno, un servidor, ante todo, es un equipo de cómputo que cumple con características que se definen como estándares. Estándares significa que ese equipo puede estar en cualquier lugar, un centro de datos en cualquier sitio, y de todas maneras ese equipo debe de comportarse de la misma forma, debe de operar de la misma forma y debe de instalarse de la misma forma. Esto es desde la descripción de su tamaño, dimensiones, consumo eléctrico, componentes, todo debe de ser estándar. No se debe de poner como servidor un equipo hecho a la medida. Esa es una característica fundamental de los servidores. Si se pone un equipo hecho a la medida, esto es una computadora, supongamos, redonda, como una esfera, y decimos que eso es un servidor y lo vamos a poner en un centro de datos, rompa con todo el esquema del centro de datos. Porque en un centro de datos, que es los elementos fundamentales de la nube o las nubes que operamos hoy en día, en términos de cómputo, operan bajo definiciones estándares, en algo que se llaman gabinetes, en inglés racks, ¿no? Que son estas torres donde se ubican los servidores con una especie de charolas o por líneas, se van instalando uno encima del otro. Por lo tanto, el tamaño del servidor, cómo se conecta a la energía eléctrica, cómo se conecta a la red, cómo se ajusta y amarra al rack, cuánto tiene de alto, cuánto tiene de ancho, cuánto tiene de fondo. Todo eso deben ser características estándares. Un servidor, hablando por ejemplo de su tamaño, puede tener lo que se define como unidades de rack. Esto es la altura. Hay una altura estándar, por ejemplo, de los racks, el más común de ellos, tiene le caben 44 U o unidades de rack. Esta altura de rack, que generalmente viene asociada a pulgadas, puede ser, por ejemplo, un servidor de una U, es un servidor muy delgado, solamente ocupa una unidad de rack y podemos poner, por ejemplo, en un solo rack 44 o 48 de esos servidores uno encima del otro. Y todos van a ser soportados por el mismo gabinete, el mismo rack. Puede haber servidores de 2U o incluso de 4U. Pero un servidor de 4.5U no es un servidor estándar, porque entonces ocupa media unidad de rack que rompe con el esquema de funcionamiento en todo lo demás. Además de todo eso, además de las dimensiones, otra cosa que influye muchísimo tiene que ver con sus componentes. ¿Cómo está hecho un servidor? Normalmente nosotros estamos acostumbrados a oír de discos duros, memoria RAM, procesadores centrales o CPUs, etc. Pero esos componentes en un servidor son aún más especiales, son mucho más dedicados a lo que va a ser el servidor que lo que corresponde a una computadora personal. Por ejemplo, el disco duro. Hay discos duros convencionales para equipos de escritorio. Esos discos duros están diseñados para operar generalmente unas 8, 10, tal vez 12 horas al día. Si el disco duro de esa computadora se utiliza más tiempo, si la computadora se utiliza 20 horas al día, o esa computadora alguien la pone en funciones de servidor, o sea, estar prendida las 24 horas del día, en muy pocos meses ese disco duro va a fallar. Y entonces va a empezar a marcar errores, porque no fue diseñado para estar operando tantas horas. Sus componentes, los elementos de los que están hechos, desde el motor, el tipo de platos, el tipo de cabeza lectora, etcétera, etcétera, está diseñado solamente para operar ciertas horas al día. Es lo que se llama disco duro de consumo. Ese disco duro no es bueno ponérselo a un servidor. A un servidor se le pone un disco duro de servidor, que es un disco duro diseñado para estar funcionando las 24 horas del día, los 365 días del año, al menos por unos 5 años. Entonces son miles de horas las que los componentes que constituyen ese disco duro han sido probados y con lo que se fabrican esos elementos para que puedan soportar toda esa carga de trabajo. Claro, esos discos duros son mucho más caros. Entonces, si el disco duro, por ejemplo, de una computadora cuesta 10, el equivalente en tamaño, pero para servidor, puede costar 30, 3 veces más o 40, aunque tenga la misma capacidad de almacenamiento, pero está hecho de otro tipo de componentes. Lo mismo sucede con la memoria RAM.
no es el mismo tipo de circuitos. Uno los ve así de fuera, piensa que es el mismo circuito. No, son circuitos que están diseñados incluso hasta con paridad de memoria, que es una característica fundamental de operación, para ser mucho más rápidos. La velocidad de comunicación a la memoria es mucho más rápida, que es un tipo de funcionamiento que no es tan demandado por una computadora personal. Y si nos vamos al procesador central, pues lo mismo. Hay versiones, digamos, básicas de los procesadores y luego existen versiones incluso Platinum, de muy altas prestaciones, que aunque cuando uno ve la velocidad de reloj o la cantidad de operaciones por segundo, etcétera, etcétera, parece que es el mismo procesador. Sí, pero hay uno que está diseñado para estar operando las 24 horas del día, durante miles de horas, y otro que solamente es un procesador de consumo, para un equipo que a lo mucho va a estar operando 10, 12 horas al día. Entonces, siempre todos los componentes de los servidores deben de ser de muy alta calidad para garantizar que está operando todo el tiempo. Y por último, otra característica fundamental de los servidores en cuanto a sus elementos es que debe de tener no una, sino varias conexiones a la red, porque el servidor ante todo es redundante. Casi todos los servidores no vienen con un solo procesador, vienen con dos. No vienen con un solo disco duro, al menos traen dos, o si traen 3 discos duros, pues deben de ser 6 para que estén redundantes. O sea, siempre debe de haber paridad, la memoria también con redundancia, y también incluso hasta las fuentes de poder deben de tener redundancia, para que si hay una falla en uno de las líneas de alimentación, la segunda línea de alimentación eléctrica responda y siga manteniendo operando el servidor todo el tiempo. Eso es lo que garantiza que desde el núcleo más básico de la nube, el elemento más sencillo de una nube es un servidor, hasta el resto de miles de servidores que se agrupan en un centro de datos, todo sea redundante. Y eso es lo que puede facilitar o puede mejorar la garantía del servicio y la continuidad del mismo con varios 9 o varios porcentajes. Esto es 99.9999, lo cual significa cuánto es el margen de falla en un año que puede tener, por ejemplo, una nube, un centro de datos. Si son más puntos decimales, más 9 después del punto decimal, mejor dicho, eso significa que el centro de datos es mucho más eficiente porque tiene componentes de mucha mejor calidad que garantizan el servicio.